Buenas tardes. Hoy vamos a abordar el tema de actores y normatividad y básicamente nos vamos a concentrar en tres grandes temas. Básicamente vamos a ver primero la transición institucional que ha venido ocurriendo en las últimas décadas en las estructuras de gestión y gobernanza territorial en nuestros países y regiones. El segundo sobre asociatividad como modelo fundamental de gestión del desarrollo rural. Y el tercero como innovación social, que es uno de los componentes del futuro de enorme significado y enorme importancia. Entonces, para ver la transición institucional, vamos a jugar en un plano, donde vamos a poner por un lado el ámbito de gestión, que significa de lo privado a lo público, y en el otro el ámbito territorial, que significa que juega en el espacio de lo territorial, desde lo local, que sería el nivel más bajo de proximidad y tamaño territorial, el municipio, en el nivel municipal como primera unidad territorial institucional, como hemos visto, lo regional nacional, que puede ser autonomías, departamentos, estados, provincias, etcétera. La nación, que es el integrador fundamental de la estructura territorial político-administrativa, lo regional internacional, que tiene que ver con conglomerados Europa, por ejemplo, América Central, Mercosur, etcétera, y finalmente lo global. Y en el ámbito de gestión vamos a tener desde lo privado, estrictamente privado, lo colectivo, lo comunitario, lo social y finalmente lo público, en una secuencia de crecimiento hacia la visión de Estado. Bien, en este plano vamos a ver, a partir del Estado Nacional, que si hablamos nosotros hacia la primera mitad del siglo XX, entre la conformación de los Estados Nacionales, básicamente consolidada entre el siglo XVIII y siglo XIX, el Estado Nacional concentraba las funciones generales eh, digamos, de política, etc. Se da un proceso de cesión de competencias de ese Estado Nacional, que lo vamos a ver en la segunda mitad del siglo XX de una forma muy marcada. De esa concentración se fue avanzando hacia ceder competencias del Estado Nacional hacia los niveles locales y territoriales en procesos de descentralización, que en unos países ha llegado a más avanzado. Hemos hablado de eso, hablamos de la descentralización, de la federalización también. También una cesión de competencia hacia lo privado, hacia lo comunitario y lo privado, es decir, hacia la sociedad civil y hacia lo privado en procesos de participación, donde perdón, se abre el espacio y la posibilidad de que las comunidades, la sociedad, las organizaciones, las empresas tengan mayor injerencia y posibilidad de participar. Se dan procesos de privatización, que básicamente son tipos concesionales o de alianzas público-privadas o de contratación directa del Estado para que las organizaciones y empresas privadas actúen, tengan un espacio mucho mayor dentro de la economía. Eh, lo que era característico hacia mediados del siglo XX era que nuestros estados tenían grandes empresas que actuaban, o sea, hacían carreteras, hacían vías, hacían puentes, hacían hospitales, tenían aerolíneas, tenían comercialización de alimentos, etcétera. Y se da un proceso en las últimas décadas de privatización, es decir, el Estado va saliendo de esos espacios, el Estado nacional va saliendo de esos espacios. Luego aparece una dinámica significativa de integración regional. La pionera de todo esto obviamente es Europa, que desde mediados de siglo ya arrancó con distintos mecanismos de asociación multinacional europea hasta llegar a la Unión Europea que tenemos el día de hoy. Este tipo de integraciones se hacen por competencias en general, o sea, no es una integración total, sino se integran en ciertas tareas, por ejemplo, integración comercial o integración sanitaria o integración en términos de seguridad, integración en términos de manejo de temas como medio ambiente, etcétera, y se dan mecanismos de integración. Y finalmente, pongamos sobre este mapa la globalización que implica un proceso de integración mundial, global, de tipo cultural, de tipo político, de tipo económico, que hace que haya una universalización de temas
problemas de comunicaciones, de códigos, de lenguaje, de eh, eh, interpretaciones. La comunicación, la tecnología ayuda mucho a este proceso de globalización, trayendo todas las cosas favorables y todas las cosas negativas. En este plano que vemos una dinámica en la cual estamos inmersos, unos países más avanzados que otros, unas regiones más avanzadas que otras, en general en un mundo que está lleno de enormes conflictos. Entonces, por ejemplo, el tema de globalización tiene detractores muy fuertes. Hay tendencias políticas e interpretaciones e inclusive filosóficas muy fuertes sobre cómo se conforma todo este espacio. Ahora, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí lo que estamos viendo es una redistribución de poder, de una concentración muy grande del poder a nivel nacional hacia sesiones de poder, que a la larga no son sesiones, son conquistas de poder. O sea, se van creando espacios, se van creando dinámicas que le van extrayendo competencias a los gobiernos nacionales. No necesariamente para debilitarlos, o no necesariamente los debilita, pero sí va reconfigurando procesos de los que tenemos que tener mucha atención y que quiero llamar la atención hacia nuestra preocupación fundamental, que es el desarrollo rural. ¿Qué es lo que ocurre en estas zonas? En estas zonas está lo local, lo rural, y todo esto influye sobre la forma en cómo nosotros abordamos sea la lógica de participación, quiénes son los actores que están involucrados, cómo participan, cómo se involucran, etc. Entonces, tengamos en consideración este mapa y veamos cuáles han sido las dinámicas que han ido estructurando esta transición. Lo primero, la crisis y ajuste del Estado Nacional, que se dio este tema, digamos, ha estado muy influido por los procesos de estados neoliberales y toda la onda neoliberal que comienza desde los años finales de los 70, se extiende, se acentúa a final de los 80 con la caída del muro de Berlín y toda la gran transformación de ese mundo bipolar, de esa guerra fría que existía entre dos grandes modelos, el modelo soviético y el modelo capitalista occidental. En ese momento se da el auge y el crecimiento de el crecimiento del modelo neoliberal. Y ese modelo neoliberal está marcando y está conformando esta nueva estructura, arrancando por la crisis y ajuste del Estado Nacional. Ahí entran mucho los temas de descentralización y privatización de mano de esos modelos que traen autonomías territoriales. Entonces, hay países como España donde el concepto de autonomía es un concepto que se va conquistando y realmente a partir de, digamos, un poco tardío, a partir de la Constitución a final de los 70 con el fin de una era muy concentradora a nivel nacional. Y se van dando autonomías, no solo autonomías en el nivel regional nacional, es decir, en las regiones autonómicas, sino también autonomía a niveles locales, a niveles de provincias y municipios. Esa autonomía territorial es uno de los procesos más fuertes en que los actores territoriales demandan mayor espacio de autonomía. No tanto una descentralización o una política diferencial, sino autonomía, o tener la posibilidad de que los problemas locales o regionales se solucionan, se atienden, se financian a nivel local y regional, y no una dependencia de un nivel superior nacional o internacional, como se quiera, en un momento determinado. Luego tenemos procesos de desregulación y de menor intervención en la economía, como mencionaba, que conducen a los procesos de privatización y el fortalecimiento del mercado y el sector privado como actor fundamental para el desarrollo. También tenemos el concepto de internacionalización. Y esto es una ola que va creciendo y va creciendo muy rápidamente en los últimos años. La pandemia fue uno de los grandes ejemplos
donde pone sobre la mesa la importancia de atender los problemas internacionales en los ámbitos internacionales, es decir, entender y asumir que los países no tienen toda la capacidad suficiente para abordar los problemas que tienen eh, alta dependencia o alta influencia o alto impacto de las tendencias por encima de la capacidad nacional. Entonces allí vemos el problema del cambio climático. Todo este tema de la triple crisis ambiental, es decir, cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, son temas internacionales, son temas que realmente afectan a todos los países y particularmente países que tienen la menor capacidad de incidir en esos procesos son los que tienen los impactos mayores, como los países pobres, las pequeñas islas, que los grandes contaminadores y los grandes responsables de toda esta triple crisis son los países desarrollados, pero no son ellos los más vulnerables, los que pagan los altos costos. Esto significa que para un país, como nuestros países latinoamericanos, tienen que internacionalizar esos problemas para poder encontrar espacios de solución. Otro problema extremo es el, el tema de las economías ilegales, que se están convirtiendo al día de hoy tal vez en un problema de la misma magnitud que la del cambio climático, porque están teniendo la capacidad de desestabilizar. Antes eran gobiernos débiles, ahora no, ahora tienen capacidad de injerencia. Países desarrollados como Estados Unidos o como Europa o como Rusia o como donde el poder mafioso ilegal de las actividades ilegales, el narcotráfico, una de ellas, se convierte en una gran amenaza que amenaza a los países porque los países no tienen capacidad de respuesta. Solo se podría tener una respuesta de carácter internacional. Entonces, estos procesos son los que han conducido a esta estructura. ¿Y cuáles entonces son los desafíos que tenemos hoy? Sobre los que tenemos que pensar. En este plano, en este modelo, ¿qué pasa con la democracia nacional? Nuestros países están fundamentados muy fuertemente en democracia nacional de carácter representativo, que es la democracia liberal que corresponde con un modelo económico capitalista al cual consistente un modelo de democracia liberal. Esa democracia liberal ha estado fundamentada, sigue estando fundamentada en los poderes nacionales. Esa democracia nacional está profundamente resentida en este proceso de cambio institucional. La verdad es que lo vemos en el planeta entero, un debilitamiento fuerte de las democracias nacionales, que se reflejan en situaciones, por ejemplo, como el aumento de procesos que los voy a resumir en el concepto de demagógicos. ¿Qué significa demagógico? Demagógico significa que están montados sobre la mentira. Algunos llaman populismo equivocadamente, porque el populismo es un concepto diferente, pero la demagogia significa que se miente, se deteriora intencionalmente, entre otras cosas, la capacidad de la sociedad de jugar el juego político. Entonces, ante una poca formación política de la sociedad y ante un avance muy grande de la demagogia como instrumento de política, que lo podemos ver en la izquierda, en la derecha, en el centro, en todos los lados, donde el discurso político ha perdido esencia y sustancia y se ha vuelto un debate de eslogans, un debate de mentiras, de fake news, de gestiones publicitarias vacías que atraen el voto y que distribuyen el poder. ¿Y qué significa? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de este debilitamiento de nuestras democracias? Que lo que hay es una sociedad bastante poco informada, por no decir ignorante, en los temas políticos, que votan por unos políticos que tienen una capacidad de mentir muy significativa y que responden por encima de ellos a unos intereses particulares de grupos que
hablan de todo lo contrario de democracia. Ahora, esto no es absoluto, no es la tragedia total. O sea, obviamente que estamos en proceso y las democracias nuestras se sostienen. En el caso latinoamericano es importante tener en consideración de que nosotros hace 50 años, América Latina, casi en su totalidad estaba bajo dictaduras militares. España estaba bajo una dictadura también. Y hemos logrado conquistar espacios que obviamente hay mucha más democracia hoy que la que había hace 50 años. Pero claro, esa democracia tiene fuertes problemas y que están asociados y ligados a esta transición, porque emergen otro tipo de democracias y es la democracia local, la democracia participativa, son democracias, inclusive la democracia directa, es decir, el pueblo teniendo la posibilidad en asambleas o en plebiscitos de participar de la política y no solamente esta representación en la democracia nacional. La democracia local, y vamos a hablar en esta visión más territorial, cimentada en otras órbitas de la política que son importantes, pero en la democracia local nosotros vemos una fuente de renovación donde se gestiona de una forma muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a lo local tengo necesidades, problemas, preocupaciones mucho más concretas, menos abstractas, más cercanas, más posibles de interactuar con ellas, lo que no pasa a nivel nacional. La proximidad entre un alcalde y su comunidad no tiene nada que ver del año presidente con sus ciudadanos. Esas democracias locales, así como la democracia participativa, tiene un enorme poder de contrarrestar estas influencias o estos procesos que están conduciendo a verdaderas locuras. O sea, la política en América Latina, por ejemplo, está volviendo de loco. O sea, tenemos personajes como Milei o personajes como Maduro, personajes como Ortega, en posiciones totalmente extremas que falsean la realidad sin ningún problema, que establecen un simplismo en el manejo de la cosa pública y que en distintas formas deterioran la institucionalidad que da soporte a la democracia. Pero hay otro componente y es la democracia global. Y ahí sí que tenemos unos vacíos gigantescos, gigantescos. Salvo Europa, que tiene un parlamento europeo, tiene unas instituciones regionales. Nosotros, en general, contamos con grandes vacíos a nivel internacional. Nuestra institucionalidad fundamental es la Organización de las Naciones Unidas. Pero eso no es democrático. De hecho, en la Organización de Naciones Unidas hay 5 países que tienen derecho a veto a las decisiones de seguridad, que es el elemento central, esencial de constitución de las Naciones Unidas. En ese mundo global no hay instituciones, no hay reglas y no hay normas que permitan realmente ser vinculantes con la estructura de los países. Y realmente allí sigue funcionando el bilateralismo, o sea, y se siguen imponiendo realmente las reglas que impone pues, el más fuerte. En esa institucionalidad, tanto global como regional, tenemos mucho camino por andar. América Latina, vis-a-vis el caso de eh, Europa, estamos lejos todavía de constituir espacios como la Unión Europea, que son extraordinariamente importantes para el desarrollo de nuestros países. Una de las características de nuestra estructura territorial regional de América Latina, de la española principalmente, fue su fragmentación, lo que no pasó con la portuguesa. Brasil, que es un país de tamaño continental, su historia es que a Brasil no le pasó lo que le pasó a los virreinatos españoles, que se fragmentaron. De ahí salieron más de 30 países, mientras Brasil se mantuvo con su unidad. Eso nos debilita. Pero claro, eso es solucionable perfectamente.
como el caso de Europa, que Europa, sí, se fue fragmentada si se quiere, pero tiene una unidad a nivel regional. Esa construcción de democracia, porque Europa tiene un mecanismo institucional y tiene un concepto de democracia europea, no lo tenemos a nivel global y América Latina no lo tiene ni siquiera a nivel regional. La Organización de Estados Americanos es de extraordinaria debilidad y no podemos hablar de que haya una democracia internacional. Y eso hay que trabajarlo. El mundo necesita, para solucionar los grandes problemas como cambio climático, como la ilegalidad y otros muchos, como el hambre, las pandemias, etcétera, de instituciones democráticas internacionales. Ahí ustedes van a encontrar una gran cantidad de debates, porque hay posiciones y posturas, porque el discurso que yo estoy dando podría sonar a que se requiere una presidencia mundial. Y no, evidentemente no es necesario. Europa lo ha demostrado en el sentido de que los países europeos en general se sienten cómodos en esa estructura, que los estados nacionales siguen siendo extraordinariamente importantes. Pero es más, en el modelo europeo lo local también sigue siendo muy importante. Pero bien, estos debates los van a encontrar, pero este proceso es importante. Eso significa que nosotros tenemos, ya entrando en las estrategias de desarrollo rural, que hacer un gran esfuerzo por el fortalecimiento de la institucionalidad local, porque esa es la posibilidad que tenemos de fortalecer la democracia y hacer que la participación y las autonomías realmente se constituyan en los motores de desarrollo y fortalecimiento del logro y conquistas a nivel de desarrollo rural. Pero igualmente tenemos que generar un empoderamiento de la sociedad civil. Porque si nosotros hablamos de una democracia que tiene que salir de este ámbito encapsulado, de la democracia representativa, donde unos políticos profesionales que a nosotros, a los cuales nosotros les delegamos nuestra representación para que actúen en nuestro nombre, eh, se debe complementar y son los procesos de democracia mixta que caminan hacia que la sociedad civil tenga un papel más importante e inclusive la ciudadanía en sí misma tenga un papel más importante. Ese es el camino de futuro en la consolidación de verdaderas democracias. Y finalmente, la construcción de la institucionalidad global. Se critica muchísimo a Naciones Unidas, pero obviamente que es mejor tener las Naciones Unidas que tenemos que no tener Naciones Unidas y estar definitivamente en la ley de la selva. Pero claro, pero Naciones Unidas tiene que evolucionar hacia una institucionalidad, pero también tiene que haber una evolución regional hacia institucionalidades como la europea, sigo poniéndola como ejemplo, porque es la consolidación de una institucionalidad internacional que da muy grandes ejemplos y lecciones de lo que debería ser. Bien, si nosotros vemos esto, entonces vamos a tratar de ver qué pasa con los actores. ¿Dónde están los actores? Y aquí el juego de actores no es solamente saber quiénes juegan en el desarrollo rural, quiénes juegan en el desarrollo en general, sino dónde están en ese mapa. Entonces, claro, yo puedo decir, vamos a hacer una cuadrícula aquí para tener con estos dos ámbitos, dónde ubicamos a cada uno de los actores. Entonces yo puedo decir arrancar con el ciudadano, el individuo, que está en la esquina. O sea, es el mundo de lo privado, de lo íntimo, de lo privado, y el mundo de lo local, que es como realmente los ciudadanos y los individuos vivimos la vida. Nosotros no la vivimos allá en lo abstracto de lo global, ¿no? Nosotros lo vivimos en lo local, lo vivimos en lo cotidiano, ahí es donde desarrollamos nuestra actividad económica, social, nuestra salud, todo está ahí. Pero distintas organizaciones, la primera, la familia, que es la primera organización donde uno se integra con otros, o uno lo integra, porque realmente uno no escoge la familia, uno lo integra a una familia, que es un grupo, que ya, o sea, no es el íntimo privado, sino ya es un colectivo de alguna forma, pero que está más cercano al mundo de lo privado. Luego está la actividad económica, las empresas. Las empresas locales
que tienen una naturaleza y tienen un ámbito de gestión, que ahí lo pongo en lo local y municipal, pero hay empresas de carácter regional que tienen presencia y cobertura y mercado en un ámbito más amplio. Hay empresas de mayor tamaño de carácter nacional y hay las multinacionales. Fijémonos que esto sigue en el ámbito de lo privado. ¿Mm? Yo tengo entonces en el ámbito de lo privado el distinto tipo de empresas. Pero luego vienen entonces otro tipo de organizaciones y vienen entonces por las cooperativas. Las cooperativas son empresas en su esencia y comportamiento en el mercado, pero son de carácter colectivo. Entonces ya están en un ámbito de gestión que se va aproximando hacia lo público y que tiene otras normas, que tiene otros compromisos. Entonces las cooperativas que son de enorme importancia aquí, las cooperativas, eh, digamos, esta gráfica, ahí la localización de las cooperativas estaría más al modelo latinoamericano, donde realmente las cooperativas son más locales o regionales, habiendo cooperativas nacionales. En el caso europeo, particularmente en el caso español, hay muchas cooperativas de nivel nacional, o sea, que son realmente grandes cooperativas, inclusive hay cooperativas de distinto nivel, que albergan desde cooperativas locales hasta asociaciones o conglomeraciones o federaciones de cooperativas. Luego yo tengo organizaciones, actores importantes como los sindicatos. Y tengo sindicatos, pues el sindicato de la empresa, sindicato muy localizado a donde está la empresa. Pero hay sindicatos ya de representación más importante a nivel regional o a nivel nacional. Pocos sindicatos hay a nivel internacional. Hay organizaciones que representan hoy los intereses de los sindicatos, pero como sindicato como tal, ¿no? Los sindicatos son muy importantes y tienen, digamos, este nivel de gestión que les ubica, digamos, en este plan. No perdamos de vista en esta localización lo que vimos en la gráfica anterior. Todos estos son espacios de poder. Es decir, yo estoy y soy importante según el espacio de poder que yo tenga. Y pongo un ejemplo para anticiparme. Las- este es un juego donde cada quien en la lógica ideal, cada quien debe jugar en su espacio. O sea, yo juego en el nivel municipal y en lo privado o en lo colectivo, tal. Pero no siempre, hay gente que juega fuera de lugar. El fuera de lugar de esto es lo común. Por ejemplo, hay multinacionales que deberían estar aquí, pero son multinacionales que están por aquí, en lo público, que toman decisiones que son decisiones que afectan totalmente lo público. Y esas son tanto amenazas como fortalezas, que es necesario considerar. Pero sigamos ubicando. Asociaciones de productores. Eso ya está en lo comunitario, ya son asociaciones, no son empresas, no tienen una actividad económica comercial, o bueno, o pueden tenerla. Pero son agrupaciones que no constituyen una empresa, sino acuerdos comerciales, acuerdos de, por ejemplo, un grupo de productores que se asocia para comprar insumos entre todos para que les salga más económico o que se organizan para comercializar, pero no son, digamos, como empresas como tales o cooperativas como tales, pero defienden los intereses de los productores. Luego está otro modelo de institucionalidad que son las fundaciones. Las fundaciones son las organizaciones no gubernamentales, que hay locales, municipales, hay regionales, hay nacionales, hay regionales internacionales y hay fundaciones y ONGs a nivel global. Estas ONGs y el concepto de ONG es extraordinariamente importante, como lo vamos a ver más adelante, porque son actores que tienen una enorme capacidad de influencia. Particularmente lo vamos a ver en nuestro mundo rural. En nuestro mundo rural es mucho el trabajo que hacen las fundaciones y las ONGs y la capacidad de injerencia que tienen. Luego están las organizaciones sociales, que van desde lo local hasta lo nacional, pero que están organizaciones de padres de familia, organizaciones de vecinos, organizaciones de usuarios de un determinado servicio,
organizaciones de grupos, minorías particulares, etcétera, y que ya comienzan a tener un papel más político que individual o económico. Esas organizaciones sociales tienen una gran influencia. Aquí yo me salté mencionar los gremios de la producción. Los gremios de la producción son el equivalente a los sindicatos, pero de los empresarios. Empresario que puede ser pequeñito, pero entonces el gremio de los productores de empresas y que tienen un papel muy importante para defender sus intereses. Y son gremios que pueden llegar a ser gremios extraordinariamente poderosos según su capacidad de influencia que puedan tener. Luego, tenemos, y aquí voy a poner, ya acercándome hacia la social, un actor que tiene una influencia muy particular y creciente en el caso de América Latina, y son las iglesias. Las iglesias son una organización muy particular de filiación civil, la gente se afilia según su fe y su creencia, pero que son organizaciones. Hay algunas que son absolutamente atomizadas, inclusive piratas, pero hay organizaciones de enorme poder e influencia, que a pesar de que evolucionamos del poder absoluto de la unión entre religión y poder político que vivíamos nosotros en la Edad Media, por ejemplo, o que aún se vive en algunas sociedades, como algunos países islámicos, donde la religión es el poder político, siguen teniendo una gran influencia. Y en el caso, por ejemplo, de las iglesias menores evangélicas y protestantes alternativas en América Latina, y particularmente en el mundo rural, tienen una enorme influencia. Luego tenemos los movimientos sociales, que ya son las organizaciones, el movimiento, por ejemplo, Los Entierra en Brasil, o los movimientos indígenas, o los movimientos campesinos, o los movimientos que tienen un espectro muy amplio. Son particularmente importantes en los niveles regional y nacional, pero tienen presencia e influencia a nivel internacional. Y a nivel local son en algunos escenarios y espacios muy importantes, muy significativos, con la capacidad de incidir, orientar los modelos de desarrollo local. Luego pongo un actor que es importante y un poco extraño, porque uno diría los medios de comunicación son empresas, ¿no? Que podrían estar abajo, pero que no, obviamente que no. Son empresas, eso es cierto, pero tienen el dominio de un espacio de opinión y de influencia poderoso en la construcción de imaginarios colectivos, de ideas políticas, de concepciones de desarrollo, de influir poderosamente en el poder. No pongo aquí, porque realmente no es un actor como tal, las redes sociales. Medios de comunicación y redes sociales están, digamos, como en un escenario, lo que pasa es que las redes sociales realmente no son un actor como tal. Pero es un actor importantísimo y que lo vamos a tener importante en el desarrollo rural. Luego viene un actor fundamental que ya está en el nivel de lo público, pero no es estatal, que son los partidos políticos. Y los partidos políticos tal vez ha sido una de las conquistas significativas, importantes de digamos, de nuestros procesos democráticos, es decir, salir de dictaduras donde lo primero que mueren son los partidos políticos, a tener realmente los espacios de deliberación. Ellos tienen una responsabilidad gigantesca y su deterioro es asustador realmente. O sea, ahí nosotros realmente sentamos las bases y cuando veo unos partidos políticos en estados de deterioro, de
volverse en superfluos, de jugar al que más miente, al que más ofende, al que más genera espacios tipo publicitarios, etcétera, pues realmente es un tema al final lamentable. Finalmente, tenemos nosotros el Estado que tiene unas autoridades públicas a nivel local, de regidores, comisarios, inspectores de policía, que es la representación de la institucionalidad pública en el nivel más local, el juez local, la policía local. Tenemos el Estado municipal, que tiene toda una estructura, o sea, tiene un ayuntamiento, tiene un alcalde, tiene unos órganos según su tamaño de control eh, que lo gestionan. A nivel regional, entonces tenemos las autonomías en el caso de España, los departamentos en el caso de Colombia o Bolivia, los estados en el caso de México o Brasil, las provincias en el caso de Argentina. Tenemos los estados nacionales en todos nuestros países, el estado nacional, y tenemos los multinacionales o llamamos realmente multilaterales de carácter regional y los multilaterales de carácter global, como las Naciones Unidas, como la Unión Europea, que salvo la Unión Europea, los pongo yo un poco más abajo, porque realmente no tienen el mismo nivel de Estado vinculante, sobre todo en el caso de América Latina. En el caso de España y Europa, por supuesto que sí, Europa está aquí, Europa sí está aquí, en este punto. Ok, este es un mapa que es muy importante que lo tengamos en consideración, porque es un mapa que nos va a dar los elementos fundamentales para que cuando nosotros hagamos un análisis de actores, podamos hacer un análisis del poder de esos actores, la institucionalidad en la cual están inmersos y sus distintas estructuras, eh, digamos, de carácter normativo institucional que los gestionan. Pero sobre todo, un análisis de poder. O sea, cómo está la distribución de poder allí. Y pensemos en nuestro mundo local, pensemos en nuestro mundo de desarrollo rural, cómo podemos analizar los actores. Ahora, muy rápidamente va a pasar al tema de la asociatividad. La asociatividad es un objetivo importante que tenemos. O sea, tenemos que fomentar en el desarrollo rural el, el modelo de institucionalidad soportada en el fortalecimiento de la capacidad de que los actores locales puedan tener mayor influencia. Entonces, hay unos principios para la asociatividad. Primero, la asociatividad es un capital social, o sea, es crear una riqueza y un potencial para generando redes de confianza, establecer un potencial, un poder para gestionar el bien común, pero con organización, con asociación. Facilita la inclusión, porque permite formalizar los procesos de inserción de todos los ciudadanos, modelos de cohesión social que entran ahí. La asociatividad favorece el bien común. Es papel del Estado favorecer el bien común, pero la asociatividad en los colectivos, en el patrimonio colectivo que forma parte de lo público, establece los mecanismos de acción colectiva con una población organizada. La asociatividad son procesos, o sea, no son momentos en que se organiza la gente para discutir o pelear algo, sino la asociatividad son procesos y de acuerdo, entre otros procesos históricos que traen todo el bagaje cultural, económico, ambiental, político, institucional del desarrollo de una determinada comunidad que se traduce finalmente en una estructura. Se basa en la cooperación. Y la cooperación es un tema que realmente es bastante interesante de analizar. Porque la cooperación a veces se pone como el concepto de ayuda o el concepto de solidaridad, etcétera. Pero la cooperación realmente, la definición de cooperación, entre otras, es hacer juntos algo de interés común. Es decir, hay un interés particular
particular detrás de la cooperación. Hay un interés particular detrás de esa solidaridad y es que yo de alguna forma me beneficio, aun cuando sea por el solo placer de hacerle el bien a otro, pero hay un incentivo positivo individual que permite que se dé esa cooperación. Y esa cooperación en las asociaciones son un poder fundamental. ¿Qué significa? Que hay incentivos, como menciono, incentivos de distinto tipo, desde puramente morales o económicos o lo que sea, pero hay unos incentivos concretos. Y la asociatividad favorece los enfoques diferenciales, es decir, favorece la asociatividad, favorece, por ejemplo, asociaciones de mujeres que favorecen ese enfoque diferencial de estrategias particulares para las mujeres en nuestra zona rural, o los jóvenes, o los campesinos, o los productores de un determinado rubro de producción, o los usuarios del agua. Esas asociaciones permiten canalizar políticas y estrategias de enfoque diferencial, es decir, adaptadas a cada uno de los escenarios y de los componentes reales, permiten, facilita ese proceso. Ahora, hay tipos de asociaciones, asociaciones comerciales, asociaciones civiles, asociaciones de representación territorial o asociaciones de productores. En las asociaciones comerciales hay empresas comunitarias o cooperativas o empresas asociativas de trabajo. En las de representación de productores, hay las organizaciones gremiales que ya había mencionado, federaciones de productores, asociaciones de usuarios de distritos de agua o lo que sea, o asociaciones campesinas. O las asociaciones agropecuarias, básicamente, que normalmente son por rubros. En las asociaciones civiles están las mutuales o las de ayuda mutua, que básicamente son organizaciones que para distinto tipo de situaciones, problemas o necesidades se unen para enfrentar el problema. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle con la innovación social. También hay en la asociación civil las confederaciones de segundo grado, es decir, asociaciones que agrupan a asociaciones individuales y que le permiten un nivel de gestión y un empoderamiento y una capacidad de negociación mayor. Y en las de representaciones territoriales están las juntas de acción local, eh, distintos modelos, con un modelo que generó el programa LÍDER o los modelos que hay en América Latina a nivel local de organizaciones de vecinos, básicamente. Hay las organizaciones campesinas que representan políticamente a los campesinos, o hay asociaciones étnicas que son de enorme importancia en América Latina. Asociaciones de grupos indígenas, de grupos afrodescendientes, de comunidades particulares basadas en la etnia. ¿Cuáles son las estrategias, instrumentos que hay que empujar para que el desarrollo rural basado en la asociatividad funcione? Primero, el fomento de nuevas asociaciones. Hay que tratar de canalizar distintos situaciones, modelos o problemas, procesos en asociaciones formalizadas. El fortalecimiento de las asociaciones existentes. Ustedes van a encontrar en el mundo rural cuando entren a trabajar en el desarrollo rural, que las asociaciones están ahí. Y hay que trabajar con ellas, y hay que fortalecerlas, y hay que darles espacio, y hay que canalizar esa energía que hay en esas asociaciones, porque son fundamentales. La formalización de asociaciones, y este es un tema clave, y es que ustedes van a encontrar que hay muchas asociaciones, pero que no tienen los niveles de formalización. En cada país hay una legislación que permite cierto tipo de relaciones entre el Estado, el mercado y eso con las asociaciones. Pero muchas de las asociaciones existentes no acceden a esos procesos porque no han elaborado los procesos de formalización, y eso es importante. Y finalmente, desarrollar capacidades para la asociatividad, así como para el cooperativismo, que se basa en procesos pedagógicos de enorme profundidad. Para la asociación es igual. Y hay que generar capacidades gerenciales, de liderazgo, de negociación, de administración, etcétera, para fortalecer y utilizar toda esta energía que hay en el mundo de las asociaciones, de la participación, de la convocatoria,
de las comunidades que son fundamentales y van a ser de extraordinaria utilidad en sus proyectos de desarrollo rural. Ahora, para terminar, quiero hacer una reflexión sobre el concepto de innovación social. Ustedes van a encontrar la innovación es el motor actual de nuestro desarrollo. Tenemos innovaciones de producto, tenemos innovaciones de proceso, innovaciones de mercado, innovaciones institucionales y hay un concepto de innovación social que significa, muy en términos sintéticos, la innovación social son soluciones a problemas sociales que nacen, se desarrollan, se organizan y se implementan por fuera del Estado y por fuera del mercado. Todo lo que normalmente uno ve en la política pública, el desarrollo rural, es lo que hace el Estado o lo que hacen las empresas y lo que hace el mercado. Pero resulta que detrás de esto hay un mundo de soluciones que vienen de la gente, que no es negocio, no es un negocio, o sea, no es de mercado, y que tampoco son iniciativas públicas. Es más, en la gran mayoría ni siquiera interviene el Estado. Esta definición es muy importante porque nos va a abrir un espacio de gestión y de trabajo que nos va a mostrar muchas posibilidades. La innovación social es un proceso continuo donde la sociedad se va organizando y se ha organizado. Entre otras, pues obviamente la innovación social era en su época la responsable de casi todo lo que tiene que ver con el mundo social, porque ni las empresas privadas ni el Estado se ocupaba, por ejemplo, hace 3 siglos, inclusive menos en muchos lados, el tema de la salud era un tema de la innovación social, eso era la caridad, eso no era un problema público ni del Estado, ni era un problema del mercado, o sea, no había cómo solucionar. La innovación social tiene una enorme capacidad transformadora y ustedes lo van a ver, cuando ustedes entren en profundidad en sus espacios rurales, van a encontrar cantidad de iniciativas que son de esas iniciativas que no son de mercado ni son del Estado, pero que son impactantes, son impresionantes, son realmente transformadoras. La oportunidad y la posibilidad, tanto en nuevos productos como en servicios, de la gestión comunitaria, el aporte comunitario y voluntario de muchos actores sociales, es impresionante. Permite y favorece la descentralización y la participación, porque se hace muy en lo local, solucionando problemas concretos en lo local, en las necesidades comunes de la gente. Y tiene una característica que es muy próxima y vivencial, a diferencia de la política pública o de lo que ocurre con el mercado, que son más impersonales. La innovación social involucra una cantidad muy grande de un contenido emocional, muy fuerte. Ahora, veamos cuáles son los factores que favorecen esta innovación social, o sea, ¿por qué se da esta innovación social? Y básicamente arranca de la capacidad de liderazgo que tienen ciertos grupos o ciertas personas dentro de un entorno social concreto. Es un liderazgo que hace que haya gente que se decida por sí mismo a solucionar problemas o grupos de personas y ejercen un liderazgo que arrastra. La innovación social se ha ido profesionalizando con el tiempo. Bueno, desde muy atrás fue muy profesional. Por ejemplo, la innovación social, la Iglesia hizo mucha innovación social, que no era ni Estado ni mercado, y que estuvo muy involucrada en procesos filantrópicos. La innovación social tiene a diferencia de las políticas públicas, tiene un fuerte componente de rendición de cuentas, o sea, tiene un contacto más directo con aquellos que son beneficiarios de su acción, que los hace mucho más proclives a tener mecanismos de rendición de cuentas.
Y finalmente, algo que es extraordinariamente importante, a diferencia de la institucionalidad pública, la innovación social es muy favorable al cambio. La innovación, o sea, la cantidad de ideas que se inventa la gente para solucionar problemas concretos, sin esperar que venga el Estado o sin esperar que alguien venga a vendernos la solución, es increíblemente grande. Ahora, hay unos factores externos que empujan esta innovación social y es la creación de redes. Y en la medida en que esas redes se van extendiendo y van creciendo, se van fortaleciendo todos estos procesos de innovación social. Las relaciones públicas con la institucionalidad pública y los decisores de políticas también es muy importante y la verdad, la acogida o la relación Estado-innovación social es una relación creciente y que se fortalece mucho con el tiempo. Ahora, ¿qué importancia tiene en términos económicos la innovación social? Porque toda esta innovación social es lo que hacen estas organizaciones sin ánimo de lucro, los trabajadores voluntarios, etc. Pues resulta que la contribución del tercer sector, denominado tercer sector porque no es el empresariado ni es el Estado, sino es un intervenio allí, tiene una contribución extraordinariamente importante en la economía, al punto de hablar de países como Holanda, por ejemplo, donde casi el 12% del PIB, o de hecho la innovación social equivale a casi el 12% del PIB. En trabajo voluntario, el 5% en Holanda del trabajo total es voluntario, o sea, no remunerado, que es parte de la innovación social. La contribución económica es significativa, la participación laboral es altísima, el trabajo voluntario, es decir, aquel trabajo que alguien hace para otros que no son su familia, sin recibir una retribución, es gigante, es enormemente grande. Tiene una diversidad de actividades de lo que se quiera, están en muchos campos. Se convierten en fuentes de ingresos y de divisas para el papel. Y resalta, o sea, establece un canal para el trabajo voluntario. Que esto no le va a poner cariz político, en algunos espacios lo tiene, pero es la canalización de la voluntad de los seres humanos de querer ayudar, contribuir, apoyar, sentirse bien estando en una gestión social para solucionar problemas concretos. Claro, la innovación social no es estar afiliado a un equipo de fútbol, no, ese es un divertimiento, no, esto es para solucionar problemas concretos. El impacto del trabajo voluntario y la participación económica es alta, o sea, hay 140 millones de personas vinculadas en América Latina. Es mucha gente. Eh, bueno, a nivel mundial, en América Latina es muy grande, 140 millones a nivel mundial. En América Latina es muy grande el trabajo voluntario, ojo, el trabajo voluntario. Genera una economía activa, hace alianzas con el sector público y con el sector privado y tiene influencia inclusive, ingresa en los mercados. O sea, no es de naturaleza mercado, pero tiene elementos como el marketing con causa, es decir, el marketing de vendemos productos de los indígenas de no sé dónde, el mercado justo, por ejemplo, entraría ahí, o la responsabilidad social de las empresas, que es otro mundo muy importante, donde una empresa que tiene un modelo de negocio industrial o el que se quiera, tiene a su lado un componente de responsabilidad social, que es trabajar en innovación social o apoyar procesos de innovación social. Las áreas de acción, cultura y recreación, los más importantes, educación e investigación, salud, servicios sociales, vulnerabilidad social, medio ambiente, desarrollo, servicios jurídicos y derechos, por ejemplo, cantidad de gente que trabaja en defensa de derechos humanos en forma gratuita o en organizaciones gubernamentales, no gubernamentales de este tipo es gigantesco. Filantropía y voluntariado de todo tipo. Hay una presencia internacional importante. Las organizaciones religiosas son un exponente claro de eso, o las asociaciones profesionales y sindicales.
los roles que juega el tercer sector en el desarrollo, y si lo vemos en el caso de desarrollo rural es importante, son promotores comunitarios, excelentes promotores comunitarios, facilitan el desarrollo institucional, generan las instituciones de beneficio público o las organizaciones sin ánimo de lucro o las ONGs o las de representación, que es el de defensa de derechos, y las redes de estructuras generales. Estos son los modelos que tienen las distintas organizaciones del tercer sector que están involucradas en el tema de la innovación social. Las características de esas organizaciones tienen una gran diversidad organizacional, o sea, hay de todo lo que se quiera. Son privadas, pero de carácter social. No son lucrativas y tienen un alto nivel de autonomía, que eso las hace muy innovadoras. Los desafíos de gestión es la sostenibilidad, mantener la operación a largo plazo, son desafíos grandes, o sea, mantenerse estas organizaciones fuertes, el pensamiento estratégico, o sea, pasar de lo más idealistas, filantrópico, a pensar en planeación, en administración, en gestión, la profesionalización, la constitución de redes y el gestión de las finanzas es de enorme importancia. Entonces, hemos visto los actores, hemos visto la transición institucional, que significa los grandes cambios que determinan la estructura de poder, las normas que rigen, el papel de los actores y dónde ubican los actores. Hemos visto la importancia de la asociatividad, particularmente en nuestro mundo de desarrollo rural, y finalmente hemos visto la innovación social como uno de los espacios donde surgen miles de ideas. CEPAL tiene unos documentos importantes que ustedes los van a encontrar referenciados en los documentos que encuentran aquí en la página y que pueden seguir. ¿Listo? Muchísimas gracias y nos vemos en el horario de clase.